Atención. Si crees en la justicia, dale me gusta a este video ahora mismo y suscríbete para no perderte historias increíbles de traición y triunfo definitivo. Esto es lo que sucede cuando una víctima se convierte en CEO. En la pista privada del aeropuerto ALM Adolfo Suárez Madrid-Barajas, un reluciente Gulfstream G250, valorado en 65 millones de euros, brillaba bajo el sol de la mañana madrileña. Elena Valdés de la Cruz, con 6 meses de embarazo y un aura radiante en su traje de Balenciaga, había planeado la sorpresa perfecta para su marido, el magnate Ricardo Montaner, un viaje romántico anticipado a las Islas Canarias. Pero al abordar su jet privado, esperando encontrar a Ricardo revisando documentos de negocios, descubrió algo que destrozaría su mundo para siempre. Voces, risas íntimas, y luego la visión devastadora a través de la puerta de la cabina. Su marido de 5 años, en un abrazo apasionado con Sofía Navarro, su deslumbrante consultora de comunicaciones. Pero no fue solo la infidelidad lo que aniquiló a Elena. Mientras grababa todo con su móvil, temblando detrás de la puerta del dormitorio, escuchó las palabras frías y calculadoras de Ricardo. Dios, no puedo esperar a que termine este embarazo y por fin pueda deshacerme de ella. Estaba bien cuando necesitaba a alguien respetable, pero es demasiado principios para lo que viene después. Su matrimonio de cuento de hadas no solo estaba terminando, había sido una farsa desde el principio. ¿Alguna vez te has sentido traicionado por alguien en quien confiabas ciegamente? Déjanos tu comentario abajo y comparte tu experiencia. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la pista privada, donde el elegante Gulfstream G250, una bestia metálica de 65 millones de euros, esperaba ansioso por devorar el cielo. Elena Valdés de la Cruz ajustó su bolso de Loewe sobre el hombro, su vientre de 6 meses formando una suave curva bajo su vestido Balenciaga color crema. A sus 28 años, poseía una elegancia innata que el dinero no podía comprar, pero que sin duda realzaba. Había llegado temprano, a propósito. La gala benéfica de Marbella no era hasta mañana por la noche, pero Elena había planeado esta sorpresa durante semanas. Oculto en su bolso, un reloj Audemars Piguet de edición limitada, valorado en más que la mayoría de las casas. Cuidadosamente elegido para el cumpleaños número 43 de Ricardo, la próxima semana. Imaginó su rostro iluminado con esa rara sonrisa genuina de la que se había enamorado hace 5 años en una recaudación de fondos para la Universidad de Salamanca. El matrimonio había parecido un cuento de hadas. Ricardo Montaner, heredero de un imperio inmobiliario de 12.000 millones de euros, CEO de Montaner Global, y constantemente clasificado entre los hombres más poderosos de España, menores de 50 años. Su boda en el Palacio de Liria había sido el evento social del año, con 400 invitados, incluyendo políticos, celebridades y dignatarios. El ático con vistas al Parque del Retiro, la villa en Sotogrande, el chalet en Baqueira Beret. Era todo lo que una chica de una familia inmigrante andaluza de clase trabajadora nunca podría haber soñado. Pero últimamente, algo no encajaba. Ricardo se había vuelto distante, frío. Sus conversaciones giraban en torno a eventos benéficos y obligaciones de negocios, en lugar de las charlas íntimas que solían compartir sobre sus futuros hijos, sus sueños, sus esperanzas. Cuando Elena anunció su embarazo hace 6 meses, su reacción había sido medida, profesional, como si estuviera aprobando una fusión
en lugar de celebrar la creación de su primer hijo. «Señora Valdés», dijo Carlos, el piloto, mientras descendía de la cabina. «No la esperábamos hasta dentro de 2 horas». Elena sonrió cálidamente. Carlos había estado con la familia Montaner durante 8 años. Había volado con ella y Ricardo a docenas de destinos por todo el mundo. Quería sorprender a mi marido. ¿Ya está a bordo? Algo parpadeó en el rostro curtido de Carlos. ¿Era incomodidad? ¿Vergüenza? Sí, señora. Está en la cabina principal con la señorita Navarro. Están revisando materiales de presentación para el evento de Marbella. Sofía Navarro. La mandíbula de Elena se tensó ligeramente. La ex modelo valenciana de 26 años que, de alguna manera, se había metido en la posición de consultora de comunicaciones para Montaner Global 6 meses atrás. Coincidentemente, justo cuando Ricardo había empezado a trabajar hasta tarde y a hacer más viajes de negocios. «Por supuesto que sí», murmuró Elena, su mano instintivamente moviéndose hacia su vientre. El bebé pateó como si sintiera su tensión. «Subiré en silencio. No quiero interrumpir su trabajo». Elena subió las escaleras del avión, sus tacones de diseñador golpeando suavemente contra los escalones metálicos. El interior del Gulfstream era una obra maestra de lujo. Asientos de cuero cosidos a mano, mesas de caoba, un bar completamente equipado y en la sección trasera, un dormitorio privado con una cama king size que ella y Ricardo habían estrenado en su luna de miel en las Maldivas. Al entrar en el avión, pudo escuchar voces provenientes de la cabina principal. Risas íntimas y bajas que le apretaron el estómago con una emoción que no quería nombrar. En lugar de anunciar su presencia, algo hizo que Elena se detuviera. Llámalo intuición, llámalo miedo, llámalo el instinto de una mujer que había pasado meses sintiéndose como una extraña en su propio matrimonio. Se movió en silencio hacia la parte trasera del avión, donde podía acercarse a la cabina principal desde la entrada trasera cerca del dormitorio. Las voces se hicieron más claras a medida que se acercaba. Dios, extrañaba esto. Se escuchó el acento seductor de Sofía. Estos eventos benéficos tan aburridos, pero al menos tenemos estos momentos privados. La risa profunda de Ricardo, esa que Elena no había oído dirigida a ella en meses, resonó en la cabina. Marbella será diferente. No tendremos que fingir tanto. Elena estará demasiado cansada por el embarazo para prestar atención a lo que hacemos. La sangre de Elena se heló. Su mano tembló. Sacó su teléfono y activó la función de grabación de video. Algo le decía que necesitaría pruebas de lo que estaba a punto de presenciar. Moviéndose como una sombra, se colocó donde podía ver a través de la puerta ligeramente abierta de la cabina principal. Lo que vio hizo que sus rodillas casi flaquearan. Ricardo, su marido, el padre de su hijo nonato, estaba en un abrazo apasionado con Sofía Navarro. La rubia estaba sentada en su regazo en uno de los sillones de capitán de cuero, sus dedos enredados en su cabello oscuro, sus labios rojos presionados contra su cuello. Sus manos recorrían el cuerpo de ella con una familiaridad que hablaba de meses, no de momentos, de intimidad. Elena se mordió el labio con fuerza para no gritar, forzándose a seguir grabando. El teléfono capturó todo. La forma en que los ojos de Ricardo se cerraban de placer. La forma en que Sofía le susurraba cosas al oído que lo hacían gemir de deseo. La forma en que se movían juntos, como bailarines, que habían ensayado esta coreografía muchas veces antes. Pero fue lo que sucedió después lo que realmente destrozó el mundo de Elena.
Al separarse, sin aliento y ruborizados, Sofía se puso de pie y comenzó a desabrochar su blusa de seda. «Vamos, cariño», ronroneó. «Tenemos 2 horas antes de que llegue tu esposa. Aprovechemos al máximo». Ricardo se puso de pie, su corbata ya desatada, su camisa medio desabotonada. «Dios, no puedo esperar a que termine este embarazo y por fin pueda deshacerme de ella». La mano de Elena voló a su boca, pero se obligó a seguir grabando. «¿Cuál es el plan otra vez?», preguntó Sofía mientras dejaba caer su blusa al suelo, revelando lencería de encaje negro que Elena reconoció. Había visto el cargo en el extracto de su tarjeta de crédito conjunta el mes pasado. «Me estoy cansando de este secretismo». Ricardo se dirigió al dormitorio, tirando de Sofía. Elena lo siguió a distancia, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que la escucharían. «Sencillo», dijo Ricardo mientras entraban al dormitorio, el mismo dormitorio donde Elena había compartido lo que pensaba que eran momentos de amor con su marido. «Ella da a luz. Yo espero un tiempo prudente. Luego presento el divorcio. El acuerdo prenupcial la limita a 40 millones de euros, lo cual es calderilla comparado con lo que valgo ahora. Ella lo aceptará y desaparecerá, agradecida de obtener algo». Sofía rió, un sonido como de cristal rompiéndose. «¿Y entonces qué? ¿Me haces la nueva señora Montaner?». Entre otras cosas, la voz de Ricardo adquirió un tono calculador que Elena nunca había escuchado antes. «Serás la esposa perfecta para donde quiero llevar a Montaner Global. Joven, hermosa, conectada con el dinero europeo. Elena estaba bien cuando necesitaba a alguien respetable para las páginas sociales, pero es demasiado principios para lo que viene después. ¿Y el bebé? ¿Y qué con el bebé? Necesito un heredero. El niño tendrá niñeras, internados. Lo veré en vacaciones y ocasiones especiales. Así me crió mi padre. Y yo salí bien». Elena sintió que el vómito le subía por la garganta. Estaba viendo a su marido, el hombre que había amado, en quien había confiado, con quien había planeado un futuro, despreciar a su hijo nonato como un activo de negocios y a ella como una yegua de cría que había sobrevivido a su utilidad. Pero siguió grabando. Algún instinto, quizás la abogada que había sido antes de renunciar a su carrera para ser la esposa de Ricardo, le dijo que esta evidencia sería crucial. Se movieron hacia la cama, su cama, la cama de ambos, y Elena se obligó a capturar varios minutos más de su traición. No solo la infidelidad física, sino la conversación fríamente calculada sobre su futuro, sobre cómo habían estado planeando esto durante meses, sobre cómo Sofía gradualmente tomaría el papel de Elena en la Fundación Montaner, Montaner Global y la vida de Ricardo. «Todavía no puedo creer que no se haya dado cuenta», dijo Sofía, mientras se sentaba ahorcajada sobre Ricardo en la cama. La mujer supuestamente solía ser abogada. «Se ha ablandado desde que nos casamos», respondió Ricardo, sus manos recorriendo el cuerpo de Sofía. «Demasiado cómoda, demasiado confiada. Realmente cree que trabajo hasta tarde todas las noches, porque estoy dedicado al negocio. No tiene idea de que he estado contigo casi todas las noches durante los últimos 4 meses. ¿Y qué pasa cuando descubra las cuentas en el extranjero, cuando se dé cuenta de que has estado moviendo dinero a Andorra?» La risa de Ricardo fue fría y calculadora. «Para cuando se dé cuenta, será demasiado tarde. El prenupcial es inquebrantable. Obtendrá sus 40 millones y estará agradecida por ello. El resto, las casas, las empresas, las inversiones, serán nuestras». Elena había escuchado suficiente.
Moviéndose con el mismo silencio cuidadoso, se alejó del dormitorio y se dirigió a la salida del avión. Carlos estaba cerca de las escaleras, revisando algo en su tablet. «Señora Valdés, ¿todo bien?» Parece pálida. Elena forzó una sonrisa, aunque sentía que las lágrimas amenazaban con derramarse. «Estoy bien, Carlos. Solo náuseas matutinas. Creo que me iré a casa a descansar. Por favor, dígale al señor Montaner que lo veré en el evento benéfico mañana por la noche». Carlos asintió, aunque su expresión sugería que sospechaba que algo andaba mal. «Por supuesto, señora. ¿Llamo a su coche?» «No, gracias. Tomaré un taxi». Mientras Elena descendía las escaleras con piernas temblorosas, aún podía escuchar los sonidos de pasión provenientes del avión. El hombre que había amado durante 5 años, el padre de su hijo nonato, estaba haciendo el amor con otra mujer a 9 metros por encima de su cabeza, planeando desecharla como el periódico de ayer. El viaje en taxi de regreso a Madrid pasó en un borrón. Elena se sentó en el asiento trasero, su mano protectora sobre su vientre, observando cómo se acercaba el familiar horizonte. La ciudad que alguna vez había parecido una promesa de todo lo maravilloso que la vida podía ofrecer, ahora se sentía como una jaula dorada. Su ático de 35 millones de euros con ventanales del suelo al techo, con vistas al Parque del Retiro. Se sentía como un museo de mentiras cuando entró por la puerta. Cada mueble, cada obra de arte, cada fotografía de su supuestamente feliz matrimonio, ahora parecía una prueba de un engaño elaborado. Elena caminó hasta el dormitorio principal y se sentó pesadamente en la cama. La misma cama donde Ricardo la había abrazado cuando le contó sobre el embarazo, donde le había besado el vientre y le había susurrado promesas sobre su futuro como familia. ¿Cuánto había sido una actuación? ¿Cuánto tiempo había estado planeando reemplazarla con Sofía? Miró su teléfono. El video devastador que había grabado. 23 minutos de evidencia que cambiaría todo. 23 minutos que demostraban que su marido no solo no la amaba, sino que la despreciaba activamente. La veía como un obstáculo a eliminar una vez que hubiera cumplido su propósito biológico. El bebé pateó con fuerza, como si sintiera su angustia. Elena colocó ambas manos sobre su vientre y susurró: «Lo siento, pequeño. Lo siento mucho que hayas nacido en este lío, pero te prometo algo. Tu padre nunca te tratará como me está tratando a mí. No lo permitiré». Su teléfono zumbó con un mensaje de texto de Ricardo. «Pequeño retraso con la planificación de Marbella. Llegaremos tarde a casa. No me esperes despierta. Te quiero. Te quiero». Las palabras que una vez le habían hecho palpitar el corazón ahora se sentían como ácido en su alma. Elena miró el mensaje por un largo momento. Luego respondió: «Por supuesto, cariño. Tómate todo el tiempo que necesites. Estaré aquí esperando». Pero al enviar el mensaje, la expresión de Elena se endureció con una resolución que habría sorprendido a cualquiera que la conociera, como la suave y complaciente señora Montaner. No iba a esperar. No iba a ser desechada como un pañuelo usado. Y ciertamente no iba a permitir que Ricardo Montaner destruyera el futuro de su hijo por el bien de su superficial y calculadora amante. El juego estaba a punto de cambiar, y Elena estaba a punto de mostrarle a su marido cuánto había subestimado a la mujer con la que se había casado. La guerra acababa de comenzar. Elena pasó el resto de esa tarde devastadora en lo que más tarde llamaría su despertar.
La mujer que había subido a ese jet privado se había ido, reemplazada por alguien más fuerte, más inteligente e infinitamente más peligrosa. La abogada que había sido antes del matrimonio, la mujer que se había graduado con honores de la Universidad de Salamanca y había sido cortejada por todos los bufetes de abogados importantes de Madrid, estaba resurgiendo de las cenizas de la esposa ingenua en la que se había convertido. Por la noche, había hecho 3 llamadas cruciales. La primera fue a Marcos Soto, su mejor amigo de la Facultad de Derecho y ahora CEO de Soto Media Group, el mayor competidor de Montaner Global en el espacio de adquisición de medios. Marcos había sido la única persona que había cuestionado su decisión de dejar la abogacía por el matrimonio, el que le había advertido que hombres como Ricardo Montaner no se casaban por amor, sino por estrategia. Elena, la voz preocupada de Marcos, se escuchó por teléfono a las 11 p.m. ¿Qué pasa? Suenas rota. Elena interrumpió, de pie junto a los ventanales de su ático, mirando las luces de la ciudad, que de repente parecían frías y distantes. Eso es porque lo estoy, Marcos. Necesito ayuda. Dime. Y así lo hizo. Le contó sobre el video, sobre la conversación, sobre los meses de mentiras y la crueldad calculada del plan de Ricardo. Cuando terminó, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Jesús, Elena, voy para allá. No, Ricardo llegará pronto y no puedo permitir que sospeche nada todavía. Pero, Marcos, necesito saber si aún tienes conexiones en Ramírez en Asociados, específicamente con Laura Ibáñez. Marcos soltó un silbido bajo. Laura Ibáñez era legendaria en los círculos legales de Madrid, la abogada de divorcios que había derribado a 3 multimillonarios y a un CEO de una empresa del IBEX 35 en casos que habían redefinido cómo se dividían los bienes conyugales en España. Era cara, implacable, y nunca había perdido un caso que involucrara infidelidad y bienes ocultos. Elena, Laura no solo toma casos, toma guerras. ¿Estás segura de lo que esto significa? La mano de Elena se movió hacia su vientre, donde su hijo había sabido el sexo la semana pasada. Estaba creciendo. Mi hijo merece algo mejor que ser criado por un hombre que lo ve como nada más que un heredero para manipular. Sí, estoy lista. La segunda llamada fue a la propia Laura Ibáñez. Contactar a la legendaria abogada a medianoche debería haber sido imposible, pero Marcos le había dado su número directo, junto con la frase clave que identificaba a Elena como una referencia de su red. Señora Valdés de la Cruz. La voz nítida de Laura se escuchó por teléfono. Incluso a medianoche, sonaba alerta y profesional. Marcos Soto llamó. Me dice que tiene una situación que involucra infidelidad y ocultación de activos. Tengo un video, dijo Elena simplemente. 23 minutos de mi marido planeando nuestro divorcio con su amante mientras están juntos en la cama de nuestro jet privado. También tengo pruebas de que está moviendo dinero a cuentas offshore. Hubo una pausa. ¿Puede estar en mi oficina a las 6 a.m. mañana? Sí. Traiga el video. Traiga cualquier documento financiero al que tenga acceso, y señora Valdés de la Cruz, no le diga a su marido que ha descubierto nada. Todavía no. Necesitamos tiempo para construir nuestra estrategia. La tercera llamada fue a alguien con quien Elena no había hablado en 3 años. Su hermano Javier, un experto en ciberseguridad que trabajaba para una firma privada especializada en investigaciones corporativas. A Javier nunca le había gustado Ricardo. Siempre había dicho que había algo frío en él
que le recordaba a las viejas familias adineradas que habían discriminado a sus padres inmigrantes. Isa, ¿sabes qué hora es? Necesito un favor, Javier, uno grande, y necesito que no hagas preguntas hasta que pueda explicarte todo en persona. La voz de su hermano se volvió inmediatamente seria. ¿Qué necesitas? Acceso a los archivos personales de Ricardo, correos electrónicos, mensajes de texto, registros financieros, todo. ¿Puedes hacerlo? Isa, lo que pides, si me pillan. Si no me ayudas, mi hijo crecerá pensando que es normal que los hombres traten a las mujeres como objetos desechables. Por favor, Javier, nunca te he pedido nada. 20 minutos después, Javier estaba en su puerta con una computadora portátil y equipo que Elena fingió no reconocer como equipo de vigilancia altamente ilegal. Al amanecer, Elena tenía más que el video del jet. Tenía 6 meses de mensajes de texto entre Ricardo y Sofía, intercambios de correos electrónicos sobre sus planes futuros y registros financieros que mostraban que Ricardo había movido más de 180 millones de euros a cuentas en Andorra, Suiza y Luxemburgo. Había estado preparándose para su divorcio mucho antes de que ella descubriera el engaño. Pero quizás lo más incriminatorio de todo, Javier había descubierto comunicaciones entre Sofía y un contacto en Mónaco, un rival de negocios de Montaner Global, que le había estado pagando por información privilegiada sobre estrategias de la empresa y acuerdos pendientes. El romance de Ricardo no era solo una traición a su matrimonio. Era espionaje corporativo que podría llevar a ambos a prisión federal. A las 6 a.m. en punto, Elena se sentó frente a Laura Ibáñez en la oficina de la abogada con vistas a Madrid. Laura era exactamente lo que Elena había esperado. Astuta, elegante y radiante, con el tipo de poder controlado que proviene de destruir las vidas cuidadosamente construidas de hombres poderosos. «Esto es extraordinario», dijo Laura después de revisar la evidencia. «En 20 años de práctica, nunca he visto un caso en el que el acusado documentara su propia infidelidad y actividad criminal tan a fondo». «¿Qué podemos conseguir?», preguntó Elena, con las manos cuidadosamente entrelazadas sobre su vientre. «Con esta evidencia, todo. El acuerdo prenupcial queda anulado debido a fraude. Él tergiversó materialmente sus intenciones y activos cuando usted lo firmó. La documentación de la infidelidad nos da motivos para daños punitivos significativos. Las cuentas en el extranjero constituyen ocultación de activos y fraude. Y este esquema de uso de información privilegiada». Laura sonrió, y Elena entendió por qué nunca había perdido un caso. «Señora Valdés de la Cruz, no solo vamos a ganar, vamos a hacer historia legal. Quiero más que dinero», dijo Elena en voz baja. «Quiero que entienda lo que se siente al perderlo todo, al ser humillado, al darse cuenta de que las personas que creía que podía manipular son en realidad más inteligentes que él». Laura se recostó en su silla. «Dígame qué tiene en mente». Elena expuso su plan. Era audaz, sin precedentes, y la convertiría en la víctima de infidelidad más célebre de la historia moderna, o destruiría lo que quedaba de su reputación para siempre. «¿Quiere anunciar su divorcio en la televisión en vivo?», aclaró Laura, «durante el horario de máxima audiencia de la mañana. Quiero que el mundo vea lo que Ricardo Montaner realmente es. Quiero que cada socio comercial, cada miembro de la Junta, cada inversor, sepa que el hombre en quien confían miles de millones de euros traiciona a las personas más cercanas a él, sin pensarlo 2 veces». Laura guardó silencio por un largo momento. «Es arriesgado. Si esto sale mal, no saldrá mal.
porque no solo se lo vamos a decir, se lo vamos a mostrar. Esa tarde, mientras Ricardo estaba en su oficina llevando a cabo lo que él creía que eran negocios rutinarios, Elena estaba al otro lado de la ciudad, en la sede de Soto Media Group, trabajando con Marcos y su equipo de producción para planificar lo que se conocería como el momento televisivo en vivo más impactante de la década. ¿Estás absolutamente segura de esto?, preguntó Marcos mientras se sentaban en su oficina, revisando la línea de tiempo para la transmisión. Una vez que esto salga al aire, no hay vuelta atrás. Ricardo luchará sucio. Elena pensó en la conversación que había escuchado en el jet, en el desprecio casual de Ricardo por su hijo como un heredero a gestionar, en su fría planificación para desecharla una vez que hubiera cumplido su propósito biológico. «Que luche», dijo. «Tengo mejores armas». Esa noche, Ricardo llegó a casa con flores, un gesto que una vez habría tocado el corazón de Elena, pero que ahora parecía una burla. Estaba de un humor inusualmente bueno, probablemente porque pensaba que su plan estaba funcionando a la perfección. «¿Cómo te sientes, cariño?», preguntó, besando su mejilla mientras ella leía en la sala. «Ayer parecías cansada». «Solo cosas del embarazo», respondió Elena, sin levantar la vista de su libro. «El bebé ha estado muy activo hoy». Ricardo colocó su mano sobre su vientre, y Elena tuvo que luchar para no retroceder ante su tacto. «Va a ser fuerte», dijo Ricardo. «Un luchador, como su padre». «Sí», asintió Elena, pensando en la tormenta que estaba a punto de desatar. «Creo que definitivamente será un luchador». «Tengo buenas noticias», continuó Ricardo, sentándose en la silla frente a ella. «El acuerdo de Marbella se concretó. Montaner Global acaba de adquirir 3 propiedades más en Europa. Esta podría ser la expansión que nos lleve realmente a nivel global». Elena sonrió. «Eso es maravilloso, cariño. Estoy muy orgullosa de ti». Ricardo notó que su sonrisa no llegaba a sus ojos. No lo mencionó. Estaba demasiado ocupado deleitándose con su propio éxito, demasiado confiado en su capacidad para manipular a todos a su alrededor, para notar que su esposa lo estudiaba como un jugador de ajedrez, contemplando el jaque mate. «Hay algo más», dijo Ricardo, y por un momento el corazón de Elena se detuvo. ¿Había descubierto de alguna manera lo que ella había aprendido? «Creo que deberíamos hacer público el anuncio del embarazo, hacer algunas entrevistas, tal vez un reportaje fotográfico en Hola, mostrarle al mundo la familia perfecta que vamos a ser». La ironía era casi insoportable. «Creo que es una idea maravillosa», dijo Elena. «De hecho, ya he arreglado para que hagamos un anuncio mañana por la mañana en Mañanas de Madrid, a las 8 a.m. Ricardo parecía sorprendido, pero complacido. «¿En serio? ¿Lo arreglaste sin decírmelo?» «Quería que fuera una sorpresa. Pensé que sería agradable que compartiéramos nuestras buenas noticias con el mundo juntos». Ricardo sonrió, claramente imaginando la cobertura de prensa positiva, la forma en que esto mejoraría su imagen pública como un hombre de familia devoto. «Eso es perfecto, Elena, absolutamente perfecto». Si tan solo supiera cuán perfecto iba a ser. Esa noche, mientras Ricardo dormía a su lado, Elena yacía despierta mirando el techo. En menos de 12 horas, saldría en televisión en vivo y detonaría una bomba que remodelaría no solo su vida, sino todo el panorama de cómo los hombres poderosos creían que podían tratar a las mujeres en sus vidas. Su teléfono zumbó con un mensaje de texto de Laura. «Todo en su lugar. Los documentos legales se presentarán en el momento en que salgas al aire. ¿Estás lista?»
Elena respondió: «Nunca he estado tan lista para algo en mi vida». El último mensaje de texto llegó de Marcos. «El equipo de producción está listo. El mundo está a punto de conocer a la verdadera Elena Valdés». Al amanecer, Elena se levantó en silencio y se preparó para la guerra. Eligió su atuendo cuidadosamente, un traje negro de Armani que enfatizaba su fuerza sin dejar de mostrar su embarazo. Combinado con el collar de perlas que Ricardo le había regalado en su primer aniversario, quería verse exactamente como lo que era. Una mujer que había sido subestimada durante demasiado tiempo. En el espejo, apenas se reconocía. Se había ido la esposa suave y complaciente. En su lugar, había alguien más dura, más enfocada, más decidida de lo que nunca había sido en su vida. Hoy, susurró a su reflejo, Ricardo Montaner aprenderá lo que sucede cuando traicionas a una mujer que no tiene nada que perder. La revolución estaba a punto de comenzar. A las 7:45 a.m. del día que más tarde se llamaría el Lunes Negro, para Montaner Global, Elena se sentó en la sala de maquillaje en el estudio de Soto Media Group, en Madrid. Sus manos estaban tranquilamente entrelazadas sobre su vientre, mientras los maquilladores daban los toques finales a su apariencia. Se veía radiante. El embarazo le había dado un brillo saludable a su piel, y el traje negro de Armani proyectaba exactamente la imagen que quería: poderosa, serena y completamente intrépida. Su teléfono había estado zumbando con mensajes de texto de Ricardo durante la última hora. «No puedo esperar a verte en la tele esta mañana. Cariño, estarás maravillosa. Acabo de salir de la oficina. El tráfico es terrible, pero llegaré a tiempo. Mucha suerte, hermosa. Nuestro hijo tiene la suerte de tener una madre tan increíble». Cada mensaje se sentía como una daga, pero la expresión de Elena permaneció serena. Ricardo no tenía idea de que, para cuando llegara al estudio, todo su mundo estaría en ruinas. Sara García, la presentadora de Mañanas de Madrid, entró en la sala de maquillaje con su característica sonrisa cálida. A sus 55 años, Sara era una veterana de la televisión matutina que había entrevistado a todos, desde presidentes hasta estrellas del pop, pero esta mañana parecía inusualmente tensa. «Elena, ¿estás absolutamente segura de esto?», preguntó Sara, sentándose en la silla junto a ella. «Una vez que estemos en vivo, no hay vuelta atrás. El video que has compartido con nuestro equipo legal va a destruir todo». Elena encontró la mirada preocupada de Sara, con ojos firmes. «Sara, hace 6 meses renuncié a mi carrera legal para apoyar las ambiciones de mi marido. Creía en nuestro matrimonio, en nuestro futuro, en nuestra familia. La semana pasada, descubrí que él ha estado planeando divorciarse de mí desde el día en que me quedé embarazada. Que ve a nuestro hijo como nada más que un heredero para manipular, y que ha estado robando dinero de su propia empresa para financiar una nueva vida con su amante». Hizo una pausa, su mano moviéndose protectoramente hacia su vientre. «Mi hijo merece crecer en un mundo donde los hombres poderosos no puedan simplemente desechar a las mujeres que los aman cuando se vuelven inconvenientes. Si eso significa que tengo que ser la mujer que cambie ese mundo, entonces que así sea». Sara asintió lentamente. «Nuestro equipo legal ha verificado todo. El video, los registros financieros, las comunicaciones entre su marido y la señorita Navarro. Esta va a ser la noticia más grande del año». «Bien», dijo Elena simplemente. «Debería serlo». Exactamente a las 8:00 a.m., Elena entró al set de Mañanas de Madrid. El estudio estaba lleno de cámaras, productores
y personal que habían firmado extensos acuerdos de confidencialidad. Aún así, se había filtrado que algo sin precedentes estaba a punto de suceder, y la audiencia del programa se había disparado a casi 12 millones de personas, el triple de la audiencia normal. Sara la recibió con calidez profesional, y durante los primeros minutos, la entrevista transcurrió con normalidad. Discutieron el embarazo de Elena, su trabajo benéfico con la Fundación Montaner y los recientes éxitos comerciales de su marido. Para los espectadores, parecía una típica entrevista sobre las parejas poderosas de Madrid. Luego, Sara se movió en su silla. Elena, mencionaste que querías compartir algunas noticias importantes sobre tu familia esta mañana. ¿Qué te gustaría decirle a nuestra audiencia? Elena respiró hondo, miró directamente a la cámara y sonrió con la confianza de una mujer que no tenía nada que perder. Sara, quiero decir la verdad sobre mi matrimonio, sobre el hombre que el mundo conoce como Ricardo Montaner, y sobre lo que realmente sucede cuando los hombres poderosos creen que están por encima de las consecuencias. Al otro lado de Madrid, en la sala de juntas de Montaner Global, donde Ricardo estaba llevando a cabo una reunión de emergencia sobre una posible adquisición, el asistente de alguien irrumpió por las puertas. «Señor», tartamudeó el joven, «necesita ver esto. Su esposa está en televisión, y ella está...» Ricardo levantó la vista irritado de la mesa de conferencias, rodeado de miembros de la Junta e inversores potenciales. «¿Está de qué? ¿Hablando del embarazo?» «Ya lo sé». «Señor, está hablando de Sofía Navarro». La sala quedó en silencio. El rostro de Ricardo se quedó sin color mientras alguien encendía el televisor montado en la pared, justo a tiempo para escuchar la voz de Elena, clara e inquebrantable. «Hace 10 días descubrí a mi marido en la cama con su amante, Sofía Navarro, en nuestro jet privado. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue escucharlos planear mi desecho una vez que diera a luz a su heredero. 12 millones de personas vieron cómo la fachada serena de Elena se resquebrajaba ligeramente, revelando el dolor genuino debajo. Grabé su conversación porque sabía que nadie creería que Ricardo Montaner, pilar de la comunidad, marido devoto, podría ser tan cruelmente calculador. Sara se inclinó hacia adelante. ¿Tiene pruebas de esta conversación? Tengo 23 minutos de evidencia en video, respondió Elena, su voz cada vez más fuerte. Video de mi marido y su amante, no solo traicionando nuestro matrimonio, sino planeando cómo robar a los accionistas de Montaner Global, cómo ocultar activos de nuestro divorcio y cómo minimizar su relación con nuestro hijo nonato a vacaciones y ocasiones especiales. En la sala de juntas de Montaner estalló el caos. Los miembros de la junta gritaban preguntas. Los inversores hacían llamadas frenéticamente. Y Ricardo se quedó inmóvil, viendo cómo su mundo cuidadosamente construido se desmoronaba en tiempo real. «Eso es imposible», susurró. «Ella nunca estuvo en el avión. No pudo haber estado». Pero incluso mientras lo decía, la mente de Ricardo volvía a ese día, al momento en que pensó haber escuchado un ruido cerca del dormitorio, al extraño comentario de Carlos sobre la llegada temprana y la partida repentina de Elena. ¿Cómo había sido tan descuidado? En televisión, Sara estaba haciendo la pregunta que Elena había estado esperando. ¿Qué piensa hacer con esta evidencia? La sonrisa de Elena era tranquila, casi serena. «Ya lo he hecho, Sara. Mientras hablamos, los papeles de divorcio están siendo presentados en el Juzgado de Familia de Madrid, junto con las remisiones penales a la Guardia Civil
por el plan de uso de información privilegiada que Sofía Navarro ha estado llevando a cabo con competidores europeos, utilizando información que obtuvo a través de su relación con mi marido. El estudio quedó en silencio, excepto por las cámaras grabando. Pero lo que es más importante, continuó Elena, quiero que cada mujer que nos esté viendo entienda algo. No tenemos que aceptar la traición como el precio del amor. No tenemos que sonreír y guardar silencio cuando los hombres poderosos nos tratan como objetos desechables. Y ciertamente no tenemos que permitir que se salgan con la suya. El teléfono de Ricardo no paraba de sonar. El precio de las acciones de Montaner Global estaba en caída libre, un 30% en la primera hora de negociación. La Guardia Civil ya estaba en la sede de la empresa con órdenes de registro. Sofía Navarro aparentemente había huido del país en un vuelo nocturno a Londres, dejando solo una nota, diciendo que no podía lidiar con el estrés. Pero Elena no había terminado. Quiero mostrar a nuestros espectadores exactamente lo que Ricardo Montaner dijo sobre nuestro matrimonio, nuestro hijo y sus planes para nuestro futuro, anunció, porque el mundo necesita ver quién es realmente. Sara asintió hacia la cabina de producción, y de repente las grandes pantallas del estudio se llenaron con el video del jet privado. 12 millones de personas vieron a Ricardo Montaner, uno de los empresarios más prominentes. La llamada se cortó. Ricardo había colgado, pero el daño estaba hecho. 12 millones de personas acababan de escuchar a uno de los hombres más poderosos de España ser reducido a amenazas y pánico por su esposa embarazada. Sara se giró hacia Elena con algo que se acercaba al asombro. ¿Qué pasa ahora? Elena se puso de pie de su silla, con la mano en el vientre, la cabeza bien alta. Ahora, Sara, ahora reconstruyo. Recupero Montaner Global del hombre que la estaba destruyendo por sus propios fines egoístas. Crío a mi hijo para que sea mejor que su padre, y ayudo a otras mujeres a encontrar el coraje para levantarse cuando los hombres poderosos intentan hacerlas desaparecer. Miró directamente a la cámara, hablando a cada mujer que estaba mirando y que alguna vez se había sentido impotente, desechada o subestimada. A cada mujer que se le ha dicho que es demasiado emocional, demasiado difícil, demasiado exigente por esperar un respeto básico. No lo eres. Eres fuerte, eres valiosa y mereces algo mejor que hombres que te ven como obstáculos para su felicidad, en lugar de socias para construir algo hermoso. Mientras Elena salía del set, su teléfono vibraba con llamadas de reporteros, inversores, organizaciones de derechos de la mujer y editoriales de libros. El hashtag #Escándalo Montaner era tendencia número 1 en todo el mundo, y los videos de su entrevista se estaban compartiendo millones de veces en las redes sociales. Pero el mensaje más importante vino de Laura Ibáñez. Orden preliminar concedida. Los activos de Ricardo congelados pendientes de investigación. ¡Felicidades, Elena! Acabas de ganar la historia de la corte de divorcios. Elena sonrió, puso su mano sobre su vientre y susurró. ¿Escuchaste eso, pequeño? Mamá acaba de enseñarle al mundo que nadie puede tratarnos como si no importáramos. La revolución había comenzado y Elena Valdés de la Cruz estaba liderándola. 6 meses después, la CEO, Zhao Tang. Zhao, new CEO. 6 meses después de lo que los medios apodaron la bomba Montaner. Elena Valdés había eliminado legalmente el apellido de casada como parte del acuerdo de divorcio,
recuperando su identidad junto con su poder. Se encontraba en la oficina principal, que una vez había pertenecido a su exmarido. Mirando hacia Madrid desde el piso 40 de Montaner Global, la placa de su escritorio ahora decía: Elena Valdés, CEO. La transformación había sido notable. Bajo el liderazgo de Elena, Montaner Global no solo se había recuperado del escándalo, sino que había emergido más fuerte, más ética y más rentable que nunca. El precio de las acciones de la compañía había repuntado a máximos históricos después de que Elena anunciara una reestructuración completa centrada en el desarrollo sostenible, la vivienda asequible y las prácticas comerciales éticas. Pero la transformación personal fue aún más impactante. Se había ido la esposa de la alta sociedad, de voz suave que se había sometido a los deseos y opiniones de su marido. En su lugar, había una mujer que imponía respeto, no a través de la riqueza heredada o el matrimonio, sino a través de la competencia, la integridad y una inquebrantable sensación de su propio valor. Un suave golpe en la puerta de su oficina interrumpió sus pensamientos. «Adelante», llamó Elena. Marcos Soto entró, llevando una botella de champán y luciendo la sonrisa más grande que ella había visto en meses. «Acabo de recibir noticias de Forbes España», anunció. «Estás en la portada. Mujer del año. Cómo Elena Valdés cambió la corporación española». Elena rió, aceptando la revista que él le entregó. La foto de portada la mostraba con un elegante traje de negocios, sosteniendo a su hijo Javier, nombrado en honor a su hermano, ahora de 6 meses, en sus brazos. Javier era la luz indiscutible de su vida. El titular decía: «De víctima a vencedora, la revolución de Elena Valdés». «Todavía no puedo creer cuánto ha cambiado», dijo Elena, sentándose en su silla mientras Marcos servía champán en 2 copas. Hace un año, estaba planeando galas benéficas y tratando de ser la esposa corporativa perfecta. Ahora dirijo una empresa del IBEX 35 y crío a un hijo que sabrá que su madre nunca retrocedió ante una pelea. Marcos levantó su copa. Por la mujer que demostró que la mejor venganza es el éxito masivo. Chocaron las copas. A través de las ventanas de su oficina, se podían ver las grúas de construcción trabajando en el proyecto más nuevo de Montaner Global, un complejo de viviendas sociales en el extrarradio de Madrid que proporcionaría hogares a más de 1000 familias. Era exactamente el tipo de proyecto que Ricardo habría descartado por considerarlo no lo suficientemente rentable. «¿Cómo está el pequeño?», preguntó Marcos con cariño. Toda la cara de Elena se iluminó al mencionar a su hijo. «Está perfecto, creciendo tan rápido que apenas puedo seguirle el ritmo. Y Marcos es un bebé tan feliz, incluso con todo lo que sucedió durante el embarazo, incluso con todo el estrés y el caos, simplemente irradia alegría». La batalla por la custodia había sido rápida y decisiva. Con la evidencia de las infidelidades de Ricardo, las actividades criminales y sus declaraciones grabadas sobre ver a su hijo simplemente como un heredero a gestionar, Elena había ganado la custodia total. A Ricardo se le concedieron solo derechos de visita supervisada 2 horas a la semana. Había ejercido esos derechos exactamente 3 veces en 6 meses antes de dejar de hacerlo por completo. «¿Alguna noticia del ex?», preguntó Marcos con cautela. «Sus abogados llamaron la semana pasada», respondió Elena, su tono neutral. Aparentemente, ahora está viviendo en un ático en Mijas, intentando comenzar algún tipo de empresa de criptomonedas. La investigación de la agencia tributaria y las multas le costaron alrededor de 2.000 millones de euros en multas y activos congelados.
Además, tuvo que pagarme la liquidación de divorcio más grande en la historia de Madrid. El acuerdo final le había otorgado a Elena el 70% de los bienes gananciales, aproximadamente 4.000 millones de euros, además de la empresa, las casas y 150 millones de euros en daños punitivos por angustia emocional. A Ricardo le quedaban aproximadamente 1.000 millones de euros, todavía rico, pero una sombra de su antiguo imperio. ¿Y Sofía? La sonrisa de Elena fue afilada. Extraditada de Londres el mes pasado para enfrentar cargos federales por uso de información privilegiada y espionaje corporativo. Resulta que cuando vendes secretos corporativos a competidores extranjeros, el sistema de justicia se lo toma muy personal. Se enfrenta a 15 a 20 años en prisión federal. La justicia de todo esto aún asombraba a Elena. La mujer que había ayudado a destruir su matrimonio y había intentado robar a su marido, ahora enfrentaba las consecuencias de su propia codicia y traición. Un suave sonido de la computadora de Elena indicó una videollamada entrante. Ella sonrió cuando vio el identificador de llamadas. Javier Valdés, tesis. Discúlpame un momento, le dijo Elena a Marcos, y luego contestó la llamada. El rostro de su hermano apareció en la pantalla, radiante de orgullo. Oye, hermanita, acabo de ver la portada de Forbes en línea. Mamá va a enmarcar unas 10 copias. Elena rió. Su madre se había convertido en una celebridad local en su antiguo barrio, contando orgullosamente a todos sobre su hija, que había demostrado a esos hombres ricos que no podían pisotear a las mujeres Valdés. ¿Cómo va el programa de doctorado?, preguntó Elena. Genial, pero no es por eso que llamo. Quería darte un aviso. Acabo de recibir una oferta de trabajo muy interesante. El Centro Nacional de Inteligencia, CNI, quiere que dirija su nueva división de ciberdelincuencia. Aparentemente, mi trabajo en tu caso llamó su atención. Elena arqueó una ceja. ¿Te refieres al hackeo altamente ilegal que hiciste para obtener pruebas contra Ricardo? Javier sonrió tímidamente. Ellos prefieren llamarlo técnicas innovadoras de investigación digital. Aparentemente, cuando usas esas técnicas para derribar a criminales corporativos, están dispuestos a pasar por alto ciertas irregularidades procesales. El nuevo propósito, Mukdik Moy. Después de finalizar la llamada con su hermano, Elena volvió a Marcos, quien estaba revisando algo en su tablet. ¿Qué es eso?, preguntó ella. Tus solicitudes de entrevista para esta semana. Informe semanal. Quiere hacer un reportaje de seguimiento. La Escuela de Negocios IS quiere que des su discurso de graduación. Y hizo una pausa, luciendo un poco incómodo. El abogado de Ricardo llamó. Quiere concertar una reunión. La expresión de Elena se endureció. Absolutamente no tenemos nada que discutir. En realidad, dijo Marcos con cuidado, puede que no sea lo que crees. Se rumorea que quiere disculparse. Disculparse de verdad. Su nueva empresa está fracasando. Ha sido incluido en la lista negra por la mayor parte de la comunidad empresarial y aparentemente ha estado en terapia. Demasiado tarde, dijo Elena con firmeza. Yo he pasado página. Más importante aún, Javier ha pasado página. No necesitamos las disculpas de Ricardo, ni sus gestos impulsados por la culpa. Como si fuera convocado por la mención de su nombre, el llanto del bebé Javier resonó a través del intercomunicador de la oficina. Elena había organizado una guardería privada adyacente a su oficina para poder seguir amamantando mientras dirigía la empresa. Era exactamente el tipo de política laboral progresista que Ricardo habría descartado como mimar. El deber llama, dijo Elena, poniéndose de pie y alisando su falda. ¿Me esperas aquí? Quiero discutir el proyecto de expansión de Lisboa contigo. En la guardería,
Elena encontró a Javier sentado en su cuna, con los brazos extendidos hacia ella. A sus 6 meses, ya mostraba signos de la inteligencia y determinación que parecían ser hereditarios en la familia Valdés. Su cabello oscuro era exactamente como el de ella, pero sus ojos eran verdes como los de Ricardo, un recordatorio de que incluso de situaciones terribles podían surgir cosas hermosas. «Hola, mi amor», murmuró Elena, levantándolo en sus brazos. «¿Dormiste bien?». Javier balbuceó felizmente, tratando de alcanzar las perlas alrededor de su cuello, las mismas perlas que Ricardo le había regalado en su primer aniversario, que ahora usaba como un recordatorio de su propia fuerza en lugar de su antiguo matrimonio. Mientras se instalaba en la cómoda silla de la guardería, Elena reflexionó sobre lo drásticamente que había cambiado su vida. Hace un año, dependía de Ricardo para todo: dinero, estatus social, incluso su sentido de autoestima. Ahora era una de las mujeres más poderosas de los negocios españoles, una madre soltera, criando a su hijo con la ayuda de un equipo en el que confiaba por completo, y lo más importante, era genuinamente feliz. Su teléfono zumbó con un mensaje de texto de Laura Ibáñez. «Solo quería que supieras. 3 mujeres más contactaron a nuestro bufete esta semana, inspiradas por tu historia para dejar matrimonios abusivos. Estás cambiando vidas, Elena». Eso, más que la portada de Forbes o el éxito empresarial, hizo sonreír a Elena. Nunca había tenido la intención de convertirse en un símbolo del empoderamiento femenino. Pero si su batalla pública con Ricardo inspiraba a otras mujeres a exigir un mejor trato, entonces el dolor había valido la pena. Después de alimentar a Javier y acostarlo de nuevo en su cuna para otra siesta, Elena regresó a su oficina, donde Marcos todavía la esperaba, ahora acompañado por su asistente con una pila de mensajes. «Más solicitudes de entrevista», explicó su asistente. «Además hay una mujer aquí para verla. No tiene cita, pero dice que es sobre un asunto personal. Se llama Carmen Ortiz y parece muy angustiada». Elena frunció el ceño. El nombre no le era familiar, pero algo en ello la inquietaba. «¿Qué pase?». Unos minutos después, una mujer de unos 30 años entró en la oficina. Estaba bien vestida, pero claramente angustiada, con el tipo de energía nerviosa que Elena reconoció de sus propios días más oscuros durante el matrimonio. «Señora Valdés», comenzó la mujer con vacilación, «lamento molestarla sin una cita, pero necesito ayuda. Mi marido es como su exmarido, poderoso, controlador, y acabo de descubrir que me ha estado engañando con su secretaria durante 2 años». Elena le indicó a la mujer que se sentara. Su expresión se suavizó de inmediato. «Cuéntame todo». Mientras Carmen Ortiz contaba su historia, una narración inquietantemente similar a la propia experiencia de Elena, con la traición, la manipulación y un marido que veía a su esposa como una posesión en lugar de una persona, Elena tomó una decisión que daría forma al próximo capítulo de su vida. «Carmen», dijo Elena, cuando la mujer terminó de hablar, «no estás sola y no estás indefensa. Quiero ayudarte, y quiero ayudar a otras mujeres en situaciones similares». Se giró hacia Marcos. «¿Recuerdas cómo hablamos de expandir Montaner Global a nuevas áreas? Creo que sé cuál debería ser nuestra próxima empresa. ¿Crees que Elena debería centrarse solo en su empresa o dedicar su inmensa riqueza a ayudar a otras mujeres a luchar contra la injusticia? Comenta tu opinión». 6 meses después, la Fundación Valdés para Mujeres abrió sus puertas en un reluciente edificio nuevo en Madrid. La fundación brindaba servicios legales, apoyo financiero y asesoramiento para mujeres que salían de relaciones abusivas o manipuladoras.
Fue financiada enteramente por el acuerdo de divorcio de Elena y operada por un equipo de los mejores abogados, terapeutas y defensores del país. El día de la gran inauguración de la fundación, Elena se paró en el podio, dirigiéndose a una multitud de simpatizantes, medios y mujeres que habían sido ayudadas por el trabajo inicial de la fundación. El bebé Javier estaba sentado en un asiento de primera fila, sostenido por la madre de Elena, quien había viajado desde Andalucía para la ocasión. Cuando mi matrimonio terminó, dijo Elena a la audiencia, pensé que mi vida también estaba terminando. Pensé que había perdido todo lo que importaba. Lo que descubrí, en cambio, fue que finalmente me había encontrado a mí misma. Había encontrado mi voz, mi fuerza y mi propósito. Hizo una pausa, mirando los rostros de las mujeres que habían viajado de todo el país para estar allí. Hoy, no solo estamos abriendo una fundación, estamos abriendo puertas para las mujeres a las que se les ha dicho que no importan, que deberían estar agradecidas por las migajas de respeto, que deberían guardar silencio y aceptar menos de lo que merecen. Estamos aquí para decirles a ellas y al mundo que esos días han terminado. El aplauso fue atronador, pero lo que más conmovió a Elena fueron las lágrimas que vio en los ojos de las mujeres que entendían exactamente por lo que había pasado y lo lejos que había llegado. Mientras la multitud se dispersaba y la recepción continuaba, Elena salió por un momento de tranquila reflexión. Marcos se unió a ella en la terraza de la azotea del edificio, donde podían ver las luces de Madrid extendiéndose ante ellos. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó él suavemente. Elena pensó seriamente en la pregunta. Lamentaba haberse casado con Ricardo. Lamentaba el dolor y la traición que había soportado. ¿Lamentaba el espectáculo público de su divorcio? No, dijo finalmente. Cada cosa terrible que sucedió me llevó a donde estoy ahora. Me llevó a Javier, a este trabajo, a la mujer en la que me he convertido. No cambiaría nada de eso. Su teléfono zumbó con un último mensaje del día, de un número desconocido. Sinonora Valdés, mi nombre es Sara García, no la presentadora. Vi su entrevista hoy y quería darle las gracias. Dejé a mi marido abusivo el mes pasado gracias a su historia. Estoy asustada y sin blanca, pero estoy libre. Gracias por mostrarme que era posible. Elena sonrió. Respondió rápidamente ofreciendo ayuda y apoyo. Luego guardó su teléfono. Mañana habría más mujeres a las que ayudar, más negocios que dirigir, más barreras que derribar. Pero esta noche estaba contenta de estar en su propia azotea, dueña de su propio destino, madre de un hijo hermoso y líder de un movimiento que estaba cambiando el mundo. Una mujer a la vez. La chica que había subido a ese jet privado con 6 meses de embarazo y el corazón roto, se había ido para siempre. En su lugar estaba Elena Valdés, CEO, filántropa, madre y prueba viviente de que a veces la mejor venganza es simplemente negarse a permanecer caída cuando la gente poderosa intenta destruirte. Mientras miraba las luces de la ciudad, Elena susurró una promesa a su hijo dormido y a todas las mujeres a las que ayudaría en los años venideros. Nadie nos hará desaparecer, nunca más. Fin de la historia. Si esta increíble historia de empoderamiento te inspiró, comparte este video y suscríbete a nuestro canal para que la historia de Elena siga cambiando vidas. Tu apoyo marca la diferencia.